Durante 2000 años, la forma de beber té no ha dejado de cambiar. No es necesario viajar en el tiempo para probar una taza de té como antaño. En algunas partes del mundo, el té de aquellos días sigue existiendo. Es elegante y puro. Es un periodo lento y cálido que hace el humano moderno desconocido. Beber té es sencillo. Pero también es complicado. Los chinos tardamos más de 1000 años en recorrer el camino de lo sencillo a lo complicado. Y otros 1000 para volver desde lo complicado a lo más sencillo. Soy profesora de la ceremonia del té. Enseño la ceremonia japonesa del té en Pekín. En esta ciudad hay muchos alimentos típicos y tradicionales, adecuados para hacer postre para la ceremonia del té. De vez en cuando compro algunos de estos productos. La tierra natal de Chong Nan Lan está en la provincia de Zhejiang. Desde niña ha olido el aroma del té. Hace 17 años, Chong comenzó a estudiar japonés en la universidad. Fue entonces cuando conoció por primera vez la ceremonia del té, lo que enseguida le despertó un gran interés. Después de la graduación, fue a Japón a aprenderla y se convirtió en profesora de ceremonia del té. Bueno, la saludamos por primera vez. Levántate suavemente. Al sacar el hilo de seda, la mano está en el frente y se debe poner horizontalmente. Al mover los 3 dedos, la mano izquierda tiene que estar horizontal. Siempre me dicen que los movimientos en la ceremonia japonesa del té son demasiados y demasiado utilizados, pero creo que es justo eso lo que nos falta. Los movimientos en la ceremonia japonesa del té son complicados y largos. La ceremonia más seria dura 4 horas. En la ceremonia es importante la forma. Es necesario sentir la forma y lo que ésta expresa. El ángulo de cada movimiento y la altura de la mano están estrictamente regulados, y es obligatorio obedecer esas reglas. En la ceremonia japonesa del té, se bebe el líquido compuesto por agua y polvo de té. En la parte clave de la ceremonia, se usa un pincel de bambú para mezclar bien el caldo de té. Esta parte se denomina diancha
o tocar el té. Muestra a los invitados la belleza del té y del movimiento del lenguaje corporal. Actualmente, la ceremonia japonesa del té se ha convertido en el representante de la cultura tradicional de Japón. Sin embargo, este antiguo método de beber té sigue manteniendo caracteres heredados de la dinastía Song y Tang de China. Chong Nan-lan no es la única persona que está buscando caracteres heredados de cultura de la dinastía Tang en esta bebida. El propietario de un salón de té en Hong Kong, Ye Ron-che, está intentando recuperar la ceremonia de la dinastía Tang. A la gente de Hong Kong no le importa mucho el té. Sin embargo, la mayoría de los restaurantes de la ciudad ofrece esta bebida. Si vas a estos restaurantes, tu objetivo es comer postre en vez de beber té. Pero si cambias el tipo de té que sirves, el consumidor siempre puede darse cuenta. Dirá, ¿por qué el té de hoy es diferente? Los consumidores pueden notar la diferencia. Hace 20 años, Yi Ron-che se enamoró de la ceremonia del té a través del estudio de las teteras. Yi es propietario de un salón de té en el parque de Hong Kong y es uno de los promotores de la cultura tradicional del té en esta parte de China. El té Kung Fu es muy fuerte. Generalmente no usamos agua caliente. No importa, las damas primero. ¿Alguna pregunta más? Tus conocimientos sobre el té oolong son suficientes. Bien. Creo que actualmente la ceremonia china del té es confortable y agradable, pero también puede ser a veces muy indisciplinada e informal. En la ceremonia japonesa del té, todas las partes están estrictamente establecidas. Y pensé que nosotros los chinos tenemos ceremonias semejantes. Por eso empecé a recuperar la ceremonia del té de la dinastía Tang. La dinastía Tang estableció todas las normas y regulaciones. Un chico llamado Lu Yu escribió el clásico del té. Este libro registró detalladamente los métodos de beber té de aquella época. Este es el más bonito. Según el método de hacerlo, creo que el sabor se parece al té de Qingmao, de la provincia de Yunnan, así que utilizo el tejudo pu'er de Yunnan como materia prima. La mayor parte del té de la dinastía Tang se hizo con pasta de té. En el palacio subterráneo del templo Famen de la provincia Shanxi se ha descubierto un juego de té que fue utilizado por la familia imperial de la dinastía Tang. Un amigo de Yi pidió prestada una serie de imitación e invitó a Ye a participar en una ceremonia del té. Primero se asa la pasta y luego se muele, obteniendo el polvo del té. Parece que el rodillo de piedra tiene un pequeño agujero en el medio, así que ¿cómo muele la pasta del té convertida en polvo? Lo logramos y el resultado es un polvo muy fino. Además tiene una caja que movemos para filtrar el polvo del té. La parte clave de la ceremonia de la dinastía Tang es hervir el té. En chino se llama qiancha. Generalmente, al hervir el agua usamos un wok de hierro. La calidad y la temperatura del agua son importantes. Ahora la temperatura es demasiado alta. Hay que poner más agua para bajarla. Ya empieza a burbujear. Añadimos la sal y el jengibre y la canela en el agua. El sabor es un poco diferente al del té de hoy en día. Actualmente la técnica de hacer té se ha desarrollado mucho. Así que el sabor es mucho mejor que antes. Los trabajadores tienen que subir los cuencos hasta la altura de las cejas. Y lo hacemos. El té siempre es así. Cambia de sabor según la persona que lo haga. Por supuesto, no estoy diciendo que hoy en día tengamos que beber el té según las normas de la dinastía Tang, pero creo que actualmente podemos tanto beberlo de manera informal como conocer la cultura del té y su espíritu original. El origen de la ceremonia del té de la dinastía Tang
se encuentra en lo más profundo de las montañas. Cada año, en el festival Qingming, la gente de la minoría Tuyia, en la ciudad Enshi, rinde culto al dios del té mediante la ópera Nuo. Esta tradición se remonta, por lo menos, a la dinastía Tang. Según sus antepasados, el cielo da la luz al niño y las semillas germinan y pueden cosecharse en el Qingming. Xu Ling, de la etnia Tusha, vive en el Gran Cañón de Enshi desde niño. Hoy, junto a su madre, va a visitar a su sobrina, que acaba de nacer. Estás haciendo las alforjas. Siéntense. Xu Ling no trabaja hoy, por eso venimos. Siéntense. Según la tradición de la etnia, los invitados siempre deben beber el té con aceite. Esta bebida tiene una larga historia. Dicen que alguien intentó freír hojas de té y ponerlas en el agua para curar enfermedades causadas por la humedad. En periodos de escasez, el té fue una alternativa de la carne y sirvió como cena en el Festival de Primavera. Se ponen condimentos, pimienta o sal. Después de que hierva el caldo, se ponen estas cosas fritas en el cuenco. Luego se puede comerlas. Está muy bueno. Lo tengo en mi cuenco. Muy bueno. Quiero otro cuenco más. El primer té que se probó en China no fue bebido, sino comido. En Enshi, un lugar rodeado por montañas, el tiempo pasa más lentamente. Las antiguas costumbres se conservan mejor aquí. A Xu Ling le gusta mucho el sabor del té con aceite, pero no puede expresarlo con palabras. Mi hijo Xu Ling cayó enfermo antes de cumplir los 2 años. Fue envenenado por la streptomicina y quedó sordo. Tengo 2 hijos. El pequeño ya tiene una niña. A Xu Ling le gusta mucho su sobrina. De vez en cuando la visita. Ahora mi deseo es que mi hijo Xu Ling pueda encontrar una novia y tener una pequeña familia. Hace un tiempo, esta fábrica de té empleó a varios trabajadores y Xu Ling fue a aprender. Lo que Xu Ling aprendió es una técnica de la dinastía Tang, que prepara el té al vapor. Esto hace que el color verde sea más puro y tenga un sabor mejor. Solo se necesitan 40 segundos para preparar el té al vapor. Luego se mete en un horno de cocción con una temperatura entre 50 y 80 grados centígrados hasta que está totalmente seco. Lo hace circular. Después se muele. Durante el proceso de hacer té a mano, que dura 1 hora y media, la fragancia del té emana y este toma forma de agujas de pino. Así es el té Yulu de Enshi. ¿Qué te parece? Tiene forma de aguja. El té Yulu es algo imprescindible durante el tiempo libre para la gente en Enshi.
Con una sola taza de té, la gente de hoy en día puede sentir el mismo sabor de hace 1000 años, el de la dinastía Tang. En la ciudad de Enshi, en la parte baja de las montañas, Shi Ling trabajaba haciendo bollos. Este año, el propietario de Kai de Keur le ofreció trabajar en su fábrica de té. Al principio yo no quería, decía que tenía que hacer bollos aquí, era más seguro. Para hacer té hay que usar máquinas, y me daba miedo que sufriera algún accidente. Pero Xulin optó por hacer té. Entre hacer té o bollos, eligió el té. El té Shizuoka, de Japón, también es famoso por la forma en que se cocina al vapor y se frota a mano. Cada primavera, algunos trabajadores se reúnen para competir. Los trabajadores comprueban la calidad del té Jingang mediante un método muy simple. Apilan las hojas de té en forma de aguja. Cuanto más alta sea la pila, querrá decir que las hojas tienen una forma más parecida y la forma de aguja será más completa. La llegada del periodo de cosecha del té es una ceremonia muy importante para la gente de Shizuoka. La familia Mori-uchi ha cultivado el té generación tras generación. Hace 20 años, la señora Mori-uchi se fue desde Tokio hasta Shizuoka para casarse. Actualmente, sus hijos ya son adultos y la pareja vuelve a estar sola en su jardín de té. En el año 2002, el té de los Mori-uchi se empezó a enviar a la familia imperial. Si una familia cosecha el té por primera vez, los vecinos han de venir a ayudarles. El jardín de té de Mori-uchi está en una ladera cerca de su casa. La mayoría del té de Shizuoka se cultiva en lugares como estos. Aquí se produce más o menos la mitad del té de Japón. Toda la gente que nos ayuda a cosechar el té es mayor. El primer día tenía miedo de que no vinieran, pero todo el mundo entró con una sonrisa y me dijo buenos días. Me alegré mucho de que ellos estuvieran contentos.
Para mí, lo más importante es que todo el mundo pase un buen día. Me dijeron que al día siguiente volvería y me quedé muy contenta. Cada primavera, la señora Moriuchi y los trabajadores de Shizuoka vienen a China con su mejor té y rinden culto al palacio sagrado del té japonés, el templo Jinshan, en la ciudad Yuhan de la provincia de Zhejiang. Durante la dinastía Song, numerosos monjes de Japón fueron a China a estudiar. El templo Jinshan fue el destino más popular. Actualmente, entre los 24 grupos de la comunidad Diana de Japón, 18 provienen del templo Jinshan. La meditación es un deber diario para los monjes de la comunidad Diana. Con la luz tenue, en el templo budista es muy fácil quedarse dormido. Pero nadie querría ser descubierto entre sueños por el monje de inspección. Hace mucho tiempo, los monjes descubrieron que beber té podía despejarlos. Así que beber una taza de té antes de la meditación se convirtió en una parte del deber. Por favor, tomen una taza de té de Jinshan. La señora Moriuchi y los trabajadores del té de Shizuoka vienen a rendir culto a los monjes chinos y japoneses que se conocieron a través de Diana y del té. Los monjes del templo Jinshan de la dinastía Song crearon una ceremonia del té basada en el método de tocar el té, conocida como ceremonia Jinshan. En esta ceremonia se regula el ambiente, los aparatos y el proceso de tocar el té. Este ritual fue aprendido por los monjes japoneses que lo llevaron a su país. La mayoría de los cultos de la ceremonia japonesa del té se desarrolló en base a la ceremonia Jinshan. El método de tocar el té de la dinastía Song es muy difícil de encontrar en China hoy en día, pero no está totalmente perdido. El condado Baiyu de la provincia de Sichuan, a 2.700 kilómetros de distancia del templo Jinshan, está situado a una altitud de 5.700 metros. Entre el condado y la ciudad de Chengdu solo hay 900 kilómetros, pero se necesitan 3 días en coche para ir de un lugar a otro. El templo Katuo de la zona Hepo del condado Baiyu es el templo con la historia más larga de Nyingma de Kham en Tíbet. Aquí se celebra la ceremonia especial del culto al fuego. La gente está convencida de que el fuego lleva los cereales y el té a sus familiares en el otro mundo. Cada mañana, los monjes del templo Katuo beben una taza de té con mantequilla. El té con mantequilla de la zona de Hopo es diferente al de otras zonas tibetanas. Antes de beber, hay que moler la pasta de té en polvo y luego poner el agua. La gente de la dinastía Song bebía polvo de té diariamente. La herramienta con la que se toca el té es el pincel de bambú. En la zona de Hopo se usan barriles de madera de la etnia tibetana. La gente de Hopo cree que sus antepasados fueron artesanos y hacían las armas para el rey Kesar. Fue una tribu muy potente de la dinastía Song que trabajó el metal de generación en generación y vivía aislada.
La forma de beber té de esta zona se formó durante la dinastía Song y no ha cambiado hasta ahora. La ceremonia japonesa del té tiene una gran influencia de la dinastía Song de China. Poemas, pinturas y música son consideradas como almas gemelas del té. Cerca del templo Kenmin de Kioto hay un salón de té. Su propietario es el sucesor de la secta Min-an Duishan Ryu del Shakuhachi. En Japón, se llama Takashi Heihachiro. Takashi empezó a tocar el shakuhachi a los 6 años. Es meditador y este instrumento es un método de meditación. Hoy, Takashi ha sido invitado por el templo Kenmin a asistir a una ceremonia del té. Los invitados vienen del templo Jinshan de China. Aunque la ceremonia Jinshan de la dinastía Song no existe hoy en día, la ceremonia Sito del té, que proviene de la ceremonia Jinshan, se conserva bien en Japón. La ceremonia Sito obedece a las reglas de hospitalidad de la Diana de China. Hay 4 invitados principales y cada uno trae 8 acompañantes. Primero, el dueño sirve a cada invitado una taza con polvo de té y una caja de postre, y luego usa el pincel de bambú y la calaza para añadir el agua a la taza y tocar el té. Así como el primero que hizo que los japoneses se enamoraran de esta bebida. El primer año de la dinastía Song, el monje Eisai vino 2 veces a China para estudiar la cultura del té de Diana. Japón empezó a cultivar árboles de té a gran escala después de que Eisai llevara semillas de la planta al país. Eisai pasaría a ser conocido como el pionero del té, y la ceremonia japonesa fue así influida por la dinastía Song. Con el fin de la dinastía Song, disminuyó la comunicación cultural entre China y Japón. Las ceremonias del té de ambos países se desarrollaron de manera diferente. Kamakura es la tierra originaria de los samuráis japoneses. Esta actividad se llama yabusame. Se hizo popular en el siglo XII y se conserva hasta hoy en día, para hacer que la gente de Kamakura no olvide su espíritu marcial. Además de las artes marciales, lo más importante para los samuráis es lograr la paz interior, y encontraron la manera idónea en la ceremonia del té. En el siglo XVI, los 2 samuráis más importantes de Japón, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, tenían el mismo profesor de la ceremonia del té, Sen no Rikyu. Sen no Rikyu
es conocido como el sintetizador de la ceremonia japonesa del té. Su familia ha conservado las tradiciones durante más de 400 años. Su descendiente, Sen Genjitsu, es conocido como Sen no Ryukyu hoy en día por los japoneses. De hecho, se considera un gran honor beber el té servido por Sen Genjitsu. Si no recuerdo mal, cuando tenía más o menos 8 años y estudiaba en la escuela primaria, mi padre me llamó al salón del té. Fue entonces cuando empecé a practicar la ceremonia. Hace más o menos 500 años, mi antepasado Sen no Ryu dijo que el té no servía solo para beber, sino también para crear paz y un mundo de igualdad sin clases. Con esas ideas, Sen no Ryu fue el profesor del té de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Pero la vida civil y militar no funcionan solo con artes marciales. Lo importante del Kendo moderno es perfeccionar la mente y el cuerpo y crear una potente fuerza espiritual. Es la sublimación del espíritu del samurái. Los estudiantes de Kendo pueden utilizar la ceremonia del té para ayudar en la práctica. La espada fue reconocida como el símbolo del espíritu de los samuráis y estos siempre la llevan consigo, pero al entrar en el salón del té es necesario dejar la espada fuera. Ni siquiera Toyotomi Hideyoshi, el hombre con más autoridad de Japón, fue una excepción. Después de unificar Japón por la fuerza, el estatus de Toyotomi Hideyoshi llegó a su punto más alto y quiso demostrarlo a través de la ceremonia del té. En la Galería de Arte MOA, en Atami, se muestra una réplica del salón de té de Toyotomi Hideyoshi. En el salón se utilizaron más de 40.000 láminas de oro y juegos de té de ese material. El precio del salón es de $3,9 millones. Hideyoshi creó un salón de té de oro para sorprender a Ikkyu. Hideyoshi sirvió el té a Ikkyu en el salón. Pero Ikkyu no se sorprendió y preguntó a qué se debía ese salón. El salón de té preferido por Sen no Rikyu es totalmente diferente. La cabaña hoy es el salón de té más bonito de Urasenke. Ha pasado por 16 generaciones. La estructura y decoración debe corresponder al concepto del té, que es de armonía, paz y tranquilidad. En el jardín solo hay una regla, que consiste en cumplir con las leyes del crecimiento natural. No puedo imaginar qué será de nuestra tierra si desaparece el color verde.
Al ver el té verde en la taza, nosotros los humanos nos mezclamos con la naturaleza y nos convertimos en una sola cosa. Nuestros antepasados prestaron mucha atención a este concepto. Sen-no-ikkyu nos los dio y lo heredamos de generación en generación. Durante los 400 años siguientes a Sen-no-Rikyu, la ceremonia japonesa del té derivó en muchas sectas. Cuando los samuráis desaparecieron y Japón entró en la sociedad moderna durante el siglo pasado, la ceremonia tradicional del té quedó olvidada. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses no volvieron a encontrar su mundo interno en la ceremonia del té. El té en la mano de Miyagi Mieko no es el mejor de Jisu Oka, pero en el paquete hay dibujos de los trabajadores hechos a mano. Los autores de todas estas pinturas son los hijos de Mieko. Les gusta pintar cuando se cosecha el té en el jardín, pero lo que les gusta más es pintar a su madre. Hace 40 años, la popular actriz Miyagi Mieko se enamoró del escritor Yoshiyuki Yonosuke. No tenían niños, así que Mieko decidió dejar su trabajo de arte escénico y fundar una agencia de adopción de niños con discapacidad. Mi marido me dijo primero que no me quejara. Segundo, que no le dijera que no tenía dinero. Y tercero, que no me echara para atrás a medio camino. Si puedes cumplir todo eso, puedes montar la agencia, que es algo difícil de llevar a cabo. Además de pintar, a los niños les gusta mucho tocar el té para su madre y para los invitados. Las donaciones mantienen la calidad de vida de los niños y el té es un regalo de los niños a las personas que donan. Cuando hace buen tiempo, los vecinos llevan a los niños a cosechar el té con ellos. Los niños envasan el té cuidadosamente y lo regalan a la gente que los ha ayudado. A los niños que han experimentado desastres o sismos, quiero darles la oportunidad de aprender y de que se enamoren. Mieko espera que los niños sientan algo en la ceremonia del té. ¿Es que no pueden hacer nada por no tener un cuerpo fuerte o por estar discapacitados? No estoy de acuerdo con eso. Si se centran en una cosa, lo harán bien. Estoy convencida. El marido de Mieko, Yunosuke, murió hace 20 años. Ahora, Mieko tiene unos 90 años y está un poco cansada al cuidar de estos niños ella sola. Pero Mieko está convencida de que, aunque un día no esté en este mundo, los niños seguirán viviendo felices con la pintura y el té.
Durante 400 años, los japoneses han cumplido las reglas de la ceremonia del té, establecidas en la época de Sen no Rikyu, para buscar el modo de vida de sus antepasados. En China, desde la dinastía Ming, el método de tomar el té se simplificó. La ceremonia del té de China entró en una época nueva. El té Kung Fu de la ciudad Chaozhou es reconocido como fósil viviente de la cultura del té de China. Hasta en Chaozhou, una ciudad llena de expertos en la infusión del té, Ye Hang-chong es famoso por su forma de prepararlo. Se dice que Ye hace que el té tenga vida propia. Después de décadas de la infusión del té de Kung Fu, todo el mundo tiene su propio método. El té Kung Fu necesita una buena técnica para preparar el fuego, el agua, buenas herramientas y tener la capacidad de infundir. El objetivo final es obtener una taza de té bueno. Tenemos 4 oraciones para explicar cómo infundir el té Kung Fu. Enjuaga desde arriba y espolvorea desde abajo. Quita la espuma y empapa la tapa. En el primer año de la dinastía Ming, el método de beber té en China cambió mucho. El método de freír el té fue reemplazado por el del té al vapor. Las hojas de té reemplazaron al pastel. Se dejó de comer el té y la gente empezó a preferir probar el sabor y el aroma mediante la infusión. En Chaozhou, todo el mundo sabe cómo infundir el té. En esta zona, cada 100 metros hay una tienda de té. Y cada 20 hay un salón. En Chaozhou, cualquiera que entre en casa es un invitado, y el dueño siempre le ofrece una taza de té en infusión. Para las familias, no beber una taza de té al día es como no comer. Forma parte de la vida cotidiana. Los padres enseñan a sus hijos a beber té desde que empiezan a beber agua. Cuando han bebido su primera taza, esa costumbre no cambiará hasta el fin de sus vidas. El té más popular en Chaozhou es el té Fénix Tanchong. El nombre proviene de su origen, en la montaña Fénix. En este monte hay más de 3.700 árboles viejos de té de más de 200 años. Ye Hang-chong enseña la técnica del té en la universidad. Ye sale a buscar té a la montaña junto con sus estudiantes en la primera etapa de su enseñanza. Un amigo mío me dijo que en la montaña había buenos recursos de té. Creo que tenemos que encontrarlos y protegerlos. En el camino de subida es difícil andar debido a la falta de oxígeno. Pero después de haber subido varias veces uno se acostumbra. Subir la montaña también es una experiencia de vida. En el camino puede que sufras mucho, pero cuando llegas al final, todo es mucho más fácil. La calidad del té se puede notar al beberlo. Se puede sentir incluso la actitud del trabajador que lo ha recolectado. El té Fénix Tanchong es un tipo de té oolong semifermentado. Es famoso por sus diferentes aromas. Para hacer el té hay 2 aspectos muy importantes. Uno es la fluidez y el otro es hacer el té con aroma. Se infunde un poco más. El aroma de la flor no es suficiente. Las experiencias en la montaña son necesarias para los jóvenes que estudian la artesanía del té, pero el mayor deseo de Ye Hang-chong es influir y ayudar a más jóvenes a través de esta bebida. Hoy es el día de registro de estudiantes de primer curso de la Universidad Normal de Hanshan. Ye Hang-chong viene a la universidad a ayudar a sus estudiantes a preparar unas tazas de té Kung Fu
para los nuevos alumnos. Aprender la artesanía del té también es cuidar del corazón. Venga a beber el té. Además, preparar el té es algo bueno y agradable. Es una carrera que vale la pena hacer a lo largo de toda la vida. Durante miles de años, los orientales han sentido la esencia en una buena taza de té. En la dinastía Tang se cocinaba el té. En la dinastía Song se tocaba. En la dinastía Ming se dejó de comer el té y se sintió por primera vez el aroma del té en el agua. Y los japoneses guardan la paz interna obedeciendo las tradiciones de la ceremonia del té. El tiempo compone el sabor del té y este difunde el aroma del alma. Cada trabajador del té practica su propia ceremonia. La difusión del té llegó a su punto álgido durante los últimos 100 años. Desde Asia hasta África, el té ha encontrado casa en todas las tierras. Té, historia de una hoja, capítulo 4, tierra extranjera y tierra natal.